Así que vamos a tomar este contacto, ya lo habíamos adelantado, con Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo de Centro de Estudios para el Desarrollo, que hace poco estuvo por acá en piso con nosotros conversando. Y bueno, creo que bien vale la pena ahora ponernos en actualidad en algunos temas. ¿Cómo te va? Buen comienzo de año, Agustín. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buen comienzo de año para todos ustedes. Gracias igualmente. Muchos temas para abordar contigo que ya vamos a ir de alguna manera pimponeando acá con las compañeras. Pero bueno, yo quería arrancar de alguna manera por lo que fue el aumento de las tarifas últimamente, porque es lo que la gente más ha comentado en los últimos días, desde la oposición también el cuestionamiento por aquello de haber aumentado las tarifas en marzo del año pasado, ahora cuando el gobierno anterior no lo hizo, y bueno, ahora viene un nuevo ajuste. ¿Cómo de eso de alguna manera afecta al comercio, ya castigado en esta época de pandemia, y obviamente todo lo que tiene que ver con el ingreso de las personas? Claramente. A ver, creo que con el tema de los ajustes de las tarifas asistimos como a un gran discurso muy cambiado con lo que veíamos hasta hace algunos meses, ¿no? Es difícil de explicar, pero en una economía inflacionaria como la nuestra, donde los precios en promedio aumentan casi un 10% por año, este año van a aumentar un 9,6%, probablemente va a cerrar por ahí, no ajustar las tarifas implicaría como una rebaja en términos reales. Yo creo realmente que a lo que queremos aspirar como país es tener una inflación realmente baja como la que tiene Perú, Ecuador o Chile, ¿no? No hay que ser Suiza para tener una inflación muy baja, y eso permitiría no tener que estar incurriendo todos los años en esta discusión. Se trocaron los discursos de una forma a veces vergonzante con este tema, y bueno, lo que creo que pasó y enturbió esta vez un poquito más el análisis es lo que vos comentabas, que hubo un ajuste de tarifas en abril, que normalmente los ajustes son siempre el 1 de enero, todos los 1 de enero tenemos ajustes de tarifas, y esta vez se pasó para abril por motivos políticos, entonces eso complica un poquito el análisis. Cuando uno mira los ajustes de tarifas, en general vuelve a pasar lo que pasaba con el gobierno anterior. Son importantes, están en promedio por debajo de la inflación, pero no dejan de ser un costo importante. Ahí yo lo que la invitación que haría, creo que la discusión que tenemos que dar es, más allá del ajuste anual que hacemos por la inflación, es cómo logramos tener tarifas más baratas. En particular algunas que son muy caras en Uruguay. Estoy pensando en la energía eléctrica domiciliaria, que en Uruguay es realmente cara, en cualquier comparación es realmente cara. Y bueno, ahí hay un tema, creo que la mejor forma de defender los servicios públicos, defender nuestras empresas públicas, hoy en día es trabajar por la reforma de estas en hacerlas más eficientes, de forma que puedan bajar y sostener tarifas públicas más acordes, en particular esta que nombramos, con lo que es los costos internacionales. Claramente esto atendiendo a tu pregunta, tiene un impacto en las economías de los hogares, en algunas industrias. De todas formas, yo realmente creo que en la situación de escasez y las necesidades que hay en Uruguay, no había margen para no ajustar nada, porque eso implicaría bajarle las tarifas a todo el mundo por igual. Y lo que creo que en la situación de hoy tenemos que hacer es focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Vamos a ir, y después vamos a hablar, a un año muy complicado en materia de empleo, con mucha gente que la va a seguir pasando mal, y en ese sentido creo que los recursos no pueden estar, si la luz no justa, nos beneficia a todos por igual. También me baja la luz a mí, que no tuve ningún problema. Y creo que la situación de Uruguay necesita focalizar recursos en quienes más lo necesitan. Agustín, pensando un poco en esto que se dice que el Uruguay recién tuvo su primera ola más tarde que otros países de la región, y se ve eso como, por supuesto, algo positivo. Pensando en la economía, donde los grandes mercados que podrían realizar inversiones en el Uruguay están ahora con otra cintura, o pensando tal vez en inversión, el hecho de que Uruguay esté ahora en un momento complicado, ¿le da desigualdad en la competitividad? Pensando en que, digamos, un país inversor puede decir, bueno, el Uruguay todavía no está preparado porque está en una zona complicada, y si otros países están mejorando en lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID, voy a invertir en un país que me dé tal vez mayor seguridad sanitaria. ¿Esa mentalidad está? ¿Eso puede ser una desventaja para el Uruguay? Puesto así, yo no lo diría así, Magdalena, lo pondría al revés, digamos. Uruguay tuvo, cuando estaba, digamos, por fuera de todo este proceso, todo este año, una ventaja, un grado inversor adicional, que era eso, que era el realmente estar a salvo, entre comillas, de la pandemia. Hoy en día nos está pasando lo que le está pasando a todo el mundo. Entonces, no es que tengamos una desventaja, sino yo diría que
dejamos de tener una ventaja que teníamos. Pero la realidad no hay nadie a salvo, y ahí lo que va a pasar, y bueno, creo que la buena noticia es que los mercados están siendo moderadamente optimistas sobre la efectividad de la vacuna. La capacidad que tenga Uruguay de efectivamente traer la vacuna, aplicarla en tiempo y forma y empezar a dejar atrás esto, va a ser probablemente un factor muy importante en cómo nos miren. Y sí, lo que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís es que es claro que los mercados cada vez miran más no solo el retorno de la inversión, que es quizás donde Uruguay tiene más problemas. Uruguay es caro, Uruguay no es competitivo, es muy difícil que una empresa venga a Uruguay a decir qué negocio voy a hacer. Lo que sí puede pasar, y la ventaja que tiene Uruguay es, mira, no voy a hacer flor de negocio, pero sí tengo un país tranquilo, con certezas jurídicas, con el tema sanitario bajo control. Bueno, no perder eso sin duda es un factor importante, y en el mundo que se viene, en la economía que se viene, probablemente va a ser muy importante ese tipo de valores agregados adicionales que no pasan solo por el retorno económico de la inversión, sino por otro tipo de seguridades como la que vos comentabas. Claro, pero pensando en la inversión a corto plazo, el hecho de que Uruguay todavía no tenga fecha de vacunación, ni un nombre, digamos, un nombre propio en la vacunación, ¿no genera desventaja frente al mercado de nuestros vecinos o el mercado regional? La enorme mayoría de las economías emergentes están en la situación que está Uruguay, ¿no? En América Latina, Chile, de las vacunas que los países occidentales, los países ricos se están peleando por tener, digamos, Chile es el único que realmente tiene asegurado una cantidad muy, muy importante. El resto están, alguno con alguna cosa concreta, pero la regla es la situación uruguaya, que no quiere decir, no tenemos que estar conformes por eso. Entonces, en ese sentido, yo veo más bien quizás la pérdida Chile está obteniendo una ventaja después de haber tenido, Chile tiene un año durísimo, una caída mucho más importante del Uruguay. Ahora como que se anotó un poroto con este tema. Nosotros como que estamos perdiendo alguna ventaja que tenía. Agustín, ¿cómo se cierra este año, ¿no?, el balance con los indicadores económicos a nivel personal, a nivel del hogar? ¿Cómo se cierra este 2020 con las expectativas de gasto y de ahorro de las personas en medio de esta situación tan complicada que vivimos? Y bueno, claramente es un año muy duro para las personas, difícil, con mucha destrucción de puestos de trabajo, mucha pérdida de puestos de trabajo, que es por lejos la principal fuente de ingresos de los hogares uruguayos, y con una caída en términos absolutos, es una caída muy dura de todo, bueno, del PBI, pero no solo del PBI, del empleo, del ingreso de los hogares, un aumento, vamos a ver, de la pobreza, de qué magnitud, que queda relativizada cuando uno pone y mira lo que pasó a nuestro alrededor, digamos, pero eso no, obviamente, como vos decís, para las personas, para los hogares propiamente, no es no le sirve de nada. Y bueno, lo que es claro que tuvimos fue una caída, una pérdida de bienestar, que en este caso veníamos en los últimos años, hasta el 2017, la capacidad de consumo de los hogares, medida como sea, se había expandido mucho. Después del 2018, 2019 ya habíamos, porque había seguido aumentando el salario, pero habíamos perdido muchos puestos de trabajo, se había invertido y el ingreso de los hogares había empezado a caer en los últimos años levemente, pero había empezado a caer. Y bueno, lo que tenemos ahora es una agudización de esa tendencia mucho más importante, que en este caso se combinan las dos cosas, ¿no? Más pérdida de puestos de trabajo y además caída del salario real, lo cual claramente es un combo complejo. La apuesta, claramente creo que ahí hay una diferencia política clara entre este gobierno y el anterior, de apostar a la recuperación del empleo, este gobierno apostando a la recuperación del empleo por sobre el salario real, y el gobierno anterior, que el último quinquenio, los dos primeros gobiernos de Frente Amplio, aumentó el salario y aumentó el empleo. En el último, claramente, se optó por priorizar el salario sobre la cantidad de empleo. Claro. Encaramos el 2021. Dale. No, Agustín, te quería preguntar, o sea, obviamente que tú decís va a ser un año complicado laboralmente, seguramente el desempleo va a aumentar, generar empleo implica de alguna manera, o debería implicar más inversión, más producción. Esta pandemia de alguna forma ha dejado en evidencia lo que es el proteccionismo internacional, y se me ocurre pensar en el Mercosur, ¿no?, donde cada uno por su parte fue a negociar las vacunas, nunca se actuó
de manera conjunta. Por ejemplo, bueno, cuando tú decís que es fundamental la apertura de mercados, salir a buscar mercados, salir a golpear puertas, porque de alguna manera eso va a redundar en lo que es el aumento de las posibilidades de trabajo en nuestro país. ¿A dónde hay que ir a golpear puertas? ¿A dónde tenemos que ir a buscar? ¿Y qué son aquellas cosas que deberíamos exportar que todavía no logramos llevarlas para afuera? Es una buena pregunta. A ver, Uruguay hizo en las últimas décadas una cierta reforma de su economía, que claramente es una economía hoy en día con un sector agroexportador muy importante. No es tan importante en el peso sobre el PBI el sector agroexportador, pero sí es tremendamente importante en el porcentaje, en nuestras exportaciones. Y el sector servicios. Claramente en detrimento quizás de la industria, que es cada vez menos, la industria más tradicional, ¿no? La industria de forma más tradicional es menos relevante. En ese sentido, hay oportunidades, el mundo está andando muy rápido y hay oportunidades. La más clara que se ha conversado estos días es el tema del Reino Unido. El Reino Unido tiene que salió de la Unión Europea al final, mejor de lo esperado, logró hacer el acuerdo en la hora con la Unión Europea para seguir teniendo, pero está en búsqueda de mercados y el Mercosur claramente no está con una agenda clara de qué quiere hacer. El problema del Mercosur es que no tiene una decisión política hacia dónde ir. Y Uruguay no tiene capacidad, dos temas, no es muy interesante en sí mismo, pero además no puede ir a negociar por su cuenta, porque estamos en una unión aduanera imperfecta, pero una unión aduanera que implica que vamos como bloque. El Mercosur le ha faltado agresividad en ir a golpear puertas, por ejemplo, en el Reino Unido, y creo que a lo que deberíamos apostar y a lo que el Uruguay le serviría realmente, lo que cambiaría a este país, para ponerlo de alguna forma, es lograr acuerdos comerciales, preferencias comerciales, economías ricas que puedan pagar mayor valor por alguno de nuestros productos. Para que entendamos todo, la carne que exportamos a China es sustancialmente distinta a la que exportamos a Europa. A Europa exportamos cosas de mucho mayor valor agregado. A China mandamos más volumen, cantidad, es nuestro principal cliente, ¿eh? Ojo que hay que cuidarlo también. Pero quizás si tuviéramos algún tipo de preferencia, que no la tenemos ni con Estados Unidos ni con China, podríamos colocar cosas de mucho mayor valor agregado en esos mercados que tienen la capacidad de pagar más por tonelada de lo que le exportamos. Ahí habría un diferencial. Perfecto. Y después el otro, creo que todo el mundo de los servicios, ¿no? La economía uruguaya es cada vez más de servicios, la economía mundial es cada vez más de servicios, y ahí también hay todo un terreno para explorar que nuestros acuerdos se vienen quedando un poco viejos. Muy bien, Agustín, muchas gracias por este contacto esta mañana, que tengas una buena jornada, no sé si estás de vacaciones o no, bueno, pero a disfrutar. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación de conversar y bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Chao, gracias.